4 de la tarde en punto. Le doy la bienvenida a esta hora al set de Noticias Caracol en vivo a Henry González, la cabeza de nuestro equipo económico de Noticias Caracol. Henry, vamos a hablar de un tema que también es muy sensible para la gente y que lastimosamente nos dejó un hecho lamentable en el departamento de Bolívar. Estamos hablando de la prestación del servicio de energía en general, pero sobre todo y ligada a estas zonas del país donde esta prestación o no ocurre, o se da de manera irregular, o se da también con intermitencias. ¿Cuál es el panorama que usted ha podido investigar sobre estas zonas en Colombia y cuáles son las más afectadas? Pues Alejandra, buenas tardes. Estamos hablando de un problema que efectivamente toca a muchísimas zonas del país, porque mire usted, esas zonas son las que se llaman zonas no interconectadas. ¿Qué quiere decir zonas no interconectadas? En Colombia contamos con un sistema, por cierto, muy robusto, en materia eléctrica que se llama el Sistema Interconectado Nacional. Todas las plantas generadoras en Colombia están interconectadas por regiones y cada región interconectada con las demás regiones. Entonces tenemos como una especie de malla que nos une a todo el país. Pero en realidad no es a todo el país, es a una muy vasta zona, pero quedan siempre zonas donde esa red no llega. Entonces allá están, digamos, aislados del resto. Y allá entonces tienen que buscar sus propias soluciones para generar energía y poder contar con el servicio, digamos, de luz. Entonces, en estas zonas no interconectadas, habitan aproximadamente, y según los cálculos del Instituto de Planeación de Soluciones Energéticas, cerca de 2 millones de personas. No estamos hablando de pocos lugares, estamos hablando de aproximadamente el 48% del territorio nacional. Imagínese. Usted sabe Casi que la mitad. Claro, digamos que por área es prácticamente la mitad del país, el 48%. Son veredas, son municipios, son inspecciones de policía, son lugares de difícil acceso, generalmente como en los extremos del país. Diga usted, por ejemplo, toda la zona del litoral pacífico, todo lo que es hoy día la Amazonía, la Orinoquía, todos esos departamentos, inclusive, por ejemplo, La Guajira, que tiene un panorama muy distinto al del resto de la zona Caribe. Claro. Entonces allá, por lo general, hay muchas zonas, muchos municipios o veredas donde no están conectados con el sistema interconectado ¿Y nacional. entonces cómo se abastecen del servicio allá? Pues mire, el gobierno y las mismas comunidades o los gobiernos locales tratan de generar electricidad de diferentes maneras. Entonces, en las más sofisticadas, por ejemplo, tienen paneles solares. Okay. En otras tienen plantas. Y eso es reciente también, eso es de los últimos tiempos. Sí. Ajá. En otras, por ejemplo, la costumbre ha sido que tengan plantas que funcionan con diésel o con gas o con gasolina inclusive, a veces plantas pequeñas, otras más grandes, que muchas veces le brindan energía a las comunidades por horas. No, por lo general, no siempre es 24 horas como ocurre en Bogotá, por ejemplo, que tenemos servicio garantizado 24 horas. Allá a veces son 8 horas, 5 Y ellos hacen horas. la discriminación del tiempo, en qué momento quieren esa energía. Claro, exactamente. Exactamente. Allá seguramente ya están acostumbrados a que les digan, aquí el horario de energía eléctrica es, por ejemplo, desde las 6 de la tarde hasta las, no sé, 10 de la noche para los hogares. Y para el comercio, entonces, por decir algo, entre 10 de la mañana y 4 de la tarde. Okay. Entonces ellos ya se acostumbran a vivir de esa manera. Pero tiene eso adicionalmente otro problema, que ya de por sí, pues, como vemos, es un servicio un poco irregular. Sino que también muchas veces se dificulta llevar el combustible que se necesita para que funcionen las plantas. Entonces, mire lo que pasa, por ejemplo, y esto lo registramos aquí en Noticias Caracol, ahora hace apenas una semana, porque usted recordará que en Baupés y en Bichada llevaban desde el 22 de diciembre sin el servicio de energía, porque en la mayoría de lugares allá tienen plantas que funcionan con diésel. El combustible, obviamente, a esas zonas tan lejanas no es fácil llevarlo. Y en épocas de verano, nos explicaba el gobernador de Baupés, es mucho más difícil llevar el combustible, además de que es supremamente costoso. Entonces, tuvieron problemas desde el 22 de diciembre y estamos hablando de que la semana pasada todavía estaban en protestas, el comercio no tenía prácticamente a ninguna hora servicio, ni siquiera el hospital podía salvarse de esta situación. Entonces tienen en el hospital una planta que les suministra energía, pero si no hay combustible no hay planta. Claro. Entonces el comercio, el transporte, las pocas empresas que hay en esas zonas, etcétera,
todas sin energía. Pues bien, ahí están una de las consecuencias precisamente de que estas zonas no cuenten con el servicio de energía regular como corresponde, pero los riesgos son también inminentes y por eso hablamos de este caso. Ya ahorita vamos a tener una voz, una autoridad, pero quisiera hacer un poco de contexto del por qué estamos haciendo esta radiografía y compartiéndolo con los usuarios, y es el caso, como lo mencionaba al principio, que se registró allí en Bolívar, en Tiquicio, la muerte de 4 personas, Henry, usuarios que se intoxicaron, y esto tras inhalar gases tóxicos generados por el uso de una planta eléctrica. Precisamente se quedaron sin energía y comienzan a utilizar la planta eléctrica y ocurre entonces este hecho lamentable. No es el único caso que ha sucedido. Mire que en otras partes, en ocasiones, por ejemplo, como lo que está pasando en Baupés, en el hospital tienen una planta que les provee, digamos, la energía para que funcionen los equipos clínicos además, pero si no hay combustible, pues no hay planta. Y si no hay planta, está en riesgo la vida de los pacientes. Claro, es que son muchos Son muchos los dramas que se han presentado y que se siguen presentando en algunas ocasiones. Henry, creo que nos falta en medio de esa conversación poder enfatizar en cuáles son esas zonas más afectadas o esas zonas no conectadas. Pues mire, por el lado del litoral pacífico está, por ejemplo, muchas poblaciones del departamento de Antioquia, del Chocó, prácticamente todo, algunas zonas de Nariño, algunas zonas del Valle del Cauca y también del Cauca. Arriba en La Guajira también hay muchas zonas que no están conectadas, ellos tienen sus propios sistemas allá, locales, algunas veces incluso artesanales, para generar energía. Y en lo que llamamos los territorios nacionales antiguamente, o la zona, digamos, selvática hoy en la parte oriental y sur del país, pues están muchos departamentos. El Guaviare tiene muchas zonas todavía, pero más aún, por ejemplo, en Bichada, en Baupés, en el Amazonas, en el Putumayo inclusive. En fin, hay muchas zonas que todavía para ellos verdaderamente es un drama en pleno siglo XXI y no tener como un sistema robusto, permanente de energía eléctrica, sino que a esas alturas todavía luchamos con, digamos, estos problemas de intermitencia en el servicio. Pero Henry, es que vale la pena decirlo, es que estamos hablando de zonas no interconectadas, pero es que las zonas que hacen parte o que entran dentro de esa conexión nacional de la que usted me hacía referencia, también están registrando intermitencias, es decir, cortes permanentes. Lo hemos reportado aquí hasta el cansancio en la región Caribe, por ejemplo, lo que pasa, donde además se suma otro flagelo o otro problema mejor, y es el de las conexiones irregulares, que incluso ciudades como Barranquilla, por ejemplo, tienen muchísimos de sus barrios conectados de manera irregular. En la costa Caribe abundan ese tipo de problemas. Allá hay una cultura muy grande e histórica, digamos, de ilegalidad, de conexiones ilegales, pero además, por lo que el servicio allá se ha vuelto un poco precario por todas las fallas, por la falta de dinero, inversiones, etcétera, pues allá también, aunque sí están conectados al sistema interconectado nacional, pues con mucha frecuencia se les va la luz, y cuando se va la luz, entonces la gente recurre a plantas, digamos, de gasolina, de CPM, de gas, etcétera, que les solucionan el problema por unas horas, pero en ocasiones pues puede presentar problemas como este que usted mencionaba en este municipio. A propósito, yo voy a aprovechar este espacio para compartir unas cifras que me llamaron la atención, que se publicaron el fin de semana. Dice, o las cifras dan cuenta de que el año pasado, en el 2025, se fue menos la luz, por ejemplo, en departamentos como Atlántico, Magdalena y el departamento de La Guajira. Es un reporte que entregaron teniendo en cuenta digamos, la operación de empresas como Aire intervenida también, por cierto, hay que decirlo. Claro. Este es el análisis, o el análisis se basa en los indicadores internacionales SAIDI y SAIFI, que miden la duración y la frecuencia de las interrupciones. Dice que se fue mucho menos, o que cerró en un 38,21% horas anuales, lo que significa, ojo a esto, que eso es clave, que cada hogar estuvo en promedio casi 38 horas sin servicio en todo el año, lo que se traduce en 3 horas mensuales sin electricidad. Estoy hablando de estos 3 departamentos. Les decía, La Guajira, el Atlántico y también Magdalena. Sí, son las inestabilidades que hay en ese sistema, especialmente en esas regiones. Y bueno, tal vez han bajado las cifras, pero sigue siendo un problema. Sigue siendo un problema. Sobre todo piensa usted en las industrias, en el comercio, en los bancos, en los hospitales, en donde media hora sin luz puede ser un problema muy grave. Sí, señor. Pues Henry, muchísimas gracias por permitirnos contar de esa radiografía. Claro que sí, con mucho gusto.
Y les decía, vamos a continuar hablando sobre ese tema y sobre todo nos vamos a concentrar en lo ocurrido allí en el departamento de Bolívar con esta familia que lastimosamente vivió las consecuencias y de los riesgos precisamente por la intermitencia en el servicio de energía, en la prestación del servicio de energía. A esta hora hablamos con el secretario de Seguridad de Bolívar, Manuel Berrío, a propósito de este hecho. Bienvenido a Noticias Caracol en Vivo. Alejandra, muy buenas tardes a ti y a todas las personas que nos ven a esta hora. Secretario, ¿usted qué otra información nos puede compartir sobre lo sucedido con esta familia? Bueno, un hecho lamentable, lastimosamente no es la primera vez que sucede en el departamento de Bolívar, un departamento en donde tenemos un servicio de energía irregular, la prestación no es continua. Nosotros tenemos municipios como Talaigua, Tiquicio y la mayoría de los municipios del sur, en donde tenemos energía unas pocas horas al día y al día siguiente totalmente sin energía. Estas son familias y personas que se han acostumbrado o que están acostumbradas a usar este tipo de elementos, plantas eléctricas, para poder nutrirse de energía, porque a diferencia de las cifras que estabas dando, en municipios como Tiquicio, donde tuvimos esta afectación, al año aproximadamente tenemos 100 días sin energía. No estamos hablando de horas, sino de días. Significa que el 30% del año estas poblaciones se encuentran totalmente sin energía. 100 días sin energía. Antes de precisar sobre la prestación en general, quisiera preguntar, usted dice que no es el único caso. Es decir, ¿a qué otros casos hace usted referencia y en qué condiciones ocurrieron esos hechos también? Bueno, revisando las estadísticas y lo que sucedió aproximadamente hace 3 años, sucedió un hecho similar en Santa Rosa del Sur. Lastimosamente, otro municipio del sur del departamento de Bolívar, en donde la prestación del servicio es supremamente malo y se evidencia la falta de inversión por parte de la empresa en redes y en subestaciones para surtir de energía a estas poblaciones. ¿Pero qué se está haciendo, secretario, para poder lograr una regularización de la prestación del servicio en esas zonas? ¿Qué falta? Bueno, es un círculo vicioso, sí, porque ante la mala prestación del servicio, las comunidades optan por no pagar el recibo. Entonces tenemos por un lado a comunidades reacias a pagarle a la empresa la prestación del servicio y por otro lado una empresa que ante la falta de pago decide no hacer las inversiones que por ley están obligados y muchísimas veces a suspender el servicio esencial como de hospitales, como bien lo estaba diciendo el invitado que tenías ahorita. Entonces es un círculo vicioso que en definitiva no tenemos cómo atender. Hay otro factor fundamental que afecta la prestación del servicio en esta zona del territorio departamental y es la minería ilegal. Recordemos que el sur del departamento de Bolívar es una zona riquísima en oro y lo que tenemos es una explotación ilegal de este recurso natural y muchas de estas minas ilegales están conectadas de manera ilegal a la energía eléctrica, lo que también desabastece de energía a estas poblaciones. Claro, y frente a eso también, ¿qué acciones se están adelantando? Porque además eso da cuenta de otro flagelo digamos, por el que golpea a esta región. Sí, en este caso en particular, en Tiquicio no existe una subestación eléctrica. Ellos se nutren de un municipio cercano que se llama Barranco de Loba. Lastimosamente, las redes que nutren a Tiquicio pasan por una mina conocida como Mina Santa Cruz. Esta mina está conectada de manera ilegal a la red eléctrica y muchas veces termina robándose o sustrayendo mejor toda la energía destinada hacia Tiquicio. La empresa, por presencia de estructuras armadas, la empresa Finia no se encuentra energía regular en esta mina porque muchísimas veces estas estructuras y los mismos dueños de las minas utilizan a la población para evitar que la empresa les ponga los computadores. Entonces es un
flagelo social importante que requiere un análisis profundo para poder buscar una solución definitiva al problema. Y más allá del análisis también requiere de control, y es esa falta de control histórica que ha habido en esas zonas. Quisiera preguntarle, particularmente el sur de Bolívar, esta zona de Tiquicio donde ocurrió el hecho, ¿hace parte de las zonas no interconectadas? Esa es una pregunta que desborda mis capacidades. Yo soy el secretario de Seguridad del Departamento Bolívar. Tocaría hablar con la Secretaría de Minas y Energía para poder tener un poquito de análisis, pero lo que sí te puedo contar es que esta población está totalmente conectada. Sí hay redes eléctricas, sí hay una prestación del servicio, aunque de manera irregular y no continua, pero sí existe una subestación que está en otro municipio, pero que nutre y que lleva energía a esta población. Es decir, que estamos hablando entonces en definitiva de un tema de intermitencia, de irregularidad en el servicio, pero también de ese otro flagelo del que usted nos habla en materia de orden público que termina por asfixiar la prestación del servicio. Sí, que requiere una inversión de mayores transformadores para acumular energía, inversión que la empresa entonces tampoco quiere hacer porque no hay quien pague. Ante una mala prestación del servicio, la población no paga. Ante la conexión ilegal de estas minas, no hay quien responda. Y entonces tenemos una empresa perdiendo dinero día a día cada vez que presta un servicio. Entonces es una situación bien compleja. El gobierno nacional tiene plena identificación de esta situación y son ellos los llamados y los únicos capacitados para atender tanto la materia de orden público como la materia de minas y energía. Secretario, incluso vale la pena mencionarlo, y es que la situación en el sur de Bolívar, por supuesto, guardando las proporciones, no es distinta también a zonas como la capital. Cartagena, por ejemplo, también sufre de cortes de energía permanente por cuenta de la prestación del servicio de Afinia. Sí, en Cartagena se ha normalizado un poquito más la prestación del servicio. Todavía existen fallas profundas en aquellas invasiones, mal llamadas invasiones, que son pedazos o extensiones de tierra que están siendo habitadas por personas y que se conectan de manera irregular al servicio. Pero recordemos que estas poblaciones o estas invasiones tampoco pagan el servicio de energía. Entonces, pero en las zonas donde sí hay un pago, donde sí hay un reconocimiento al servicio que se presta, la empresa sí recauda lo necesario y ya la energía se ha normalizado bastante en la ciudad de Cartagena. Lo cierto es que, volviendo al territorio o a la zona del departamento que nos llama la atención, es muy común, por ejemplo, precisamente por esa, digamos, por esa falla histórica, por decirlo de alguna manera, en cuanto a la prestación del servicio de energía, es muy común que los hogares, restaurantes, comercios en general, utilicen estas plantas a gasolina, estas plantas que terminan convirtiéndose en un riesgo para ellos si no se usa de manera adecuada. ¿Hay alguna forma de hacer pedagogía? ¿Lo han planteado en algún momento? Mira, es una situación que va un poquito más allá en materia económica. Una planta pequeña, un motor, como lo llaman en esta región del territorio, pequeña, para prender un abanico y 2 focos o algo pequeño, consume aproximadamente 1 galón de combustible para funcionar de 7 a 8 horas. Es decir, en esas zonas del territorio departamental, la gasolina no cuesta lo mismo que cuesta en cualquier capital. En Tiquicio, 1 galón de combustible de gasolina corriente de mala calidad cuesta hasta 24,000 pesos, casi 8,000 pesos de diferencia con lo que puedes conseguir tú en Cartagena, en Bogotá o en cualquier capital de Colombia. Entonces, 24,000 pesos para que esta máquina funcione de 7 a 8 horas, es decir, lo prendes a las 7 de la noche y a las 3 de la mañana tienes que echarle nuevamente combustible o apagarla definitivamente. Es un costo diario que las familias en esta zona del territorio departamental deben asumir. Eso, frente a la prestación regular del servicio, pues no tiene comparación. Si en esta zona del territorio departamental existiera una prestación acertada, correcta, con la infraestructura idónea, que no se fuera la luz,
Yo te apuesto que estas familias, en vez de estar pagando 24.000 pesos diarios para comprar un galón de combustible que dura 7 horas de funcionamiento, pagarían sin ningún tipo de duda el servicio de energía. Pero tenemos una prestación supremamente mala, una prestación del servicio intermitente, un día sí, un día no, y el día que hay luz, solamente hay luz durante 6 a 8 horas. Entonces es un tema bastante complejo que va mucho más allá de pedagogía y de entender y va más enmarcado a una solución definitiva que solo se consigue con el apoyo de la cartera del gobierno nacional, porque es una inversión importante que hay que hacer, que entre otras cosas le debemos a esas comunidades y que solamente el gobierno nacional tiene hoy la capacidad de hacerla. ¿Inversión en qué puntualmente? ¿Estamos hablando de estructura eléctrica? Por supuesto, redes eléctricas, subestaciones eléctricas. No es posible que Tiquicio, por ejemplo, no tenga una subestación eléctrica, que la luz tenga que venir por cable desde Barranco de Loba, que está lejos del municipio de Tiquicio, con unas redes eléctricas al interior del municipio en mal estado, que con cualquier lluvia o viento suspende inmediatamente el servicio de energía eléctrica porque no soportan los cables en mal estado. Entonces hay que hacer una inversión enorme en infraestructura eléctrica para garantizar la energía de estas poblaciones o cambiarla, sustituirla por energía ambiental, por paneles solares, por una granja solar que fácilmente puede hacerse allí en Tiquicio y nutrir a esta población. Lo que hay es forma de solucionarlo. Lo que no hay y no hemos podido encontrar es la voluntad política del gobierno nacional de solucionar este problema. Y mientras tanto, seguimos siendo testigos de los riesgos y las consecuencias de este muy complejo panorama. Muchísimas gracias, secretario. No, Alejandra, a ti, a Noticias Caracol, por siempre preocuparse por lo que sucede en el sur del departamento de Bolívar y por permitir que esta plataforma sea la manera de que desde el gobierno departamental llevemos el mensaje tanto al gobierno nacional como al resto de la población. Muchísimas gracias.